Hay historias tan perturbadoras, tan desgarradoras, que ni siquiera puedo contarlas frente a una cámara. Pero aquí estoy con mi voz, para que tú también las escuches y nunca las olvidemos. Esto es Voces del Horror Real, relatos tan crudos que solo mi voz se atreve a narrarlos. Hay historias que estremecen y luego están las que te rompen el alma. En este espacio no hablaremos de fantasmas. Aquí las sombras no vienen del más allá. Vienen de personas reales, de decisiones humanas, de horrores que sucedieron en carne y hueso. Esta es la primera historia de Voces del Horror Real, una serie que nace del dolor, del asombro y del deseo profundo de que la verdad no quede enterrada. Hoy abrimos este ciclo con uno de los crímenes más perturbadores jamás registrados en el Reino Unido. Un caso que involucra manipulación, tortura y un silencio que duró demasiado. Hoy recordamos la vida y el brutal asesinato de Kelly Ann Bates. Si eres sensible, esta historia puede ser difícil de escuchar, pero justamente por eso es importante contarla. Porque recordar es resistir el olvido, y porque su voz, aunque silenciada, aún merece ser escuchada. Kelly Ann Bates nació el 18 de mayo de 1978. Era una adolescente alegre, bondadosa, leal a sus amigas, enamorada de la vida. Tenía un talento especial para tratar con niños, lo que la llevaba a pensar en un futuro convertirse en una niñera o hasta en una maestra. En su casa ella era el sol, ella reía, bailaba, hacía bromas. Su mami decía que tenía una dulzura que derramaba. Le gustaba el deporte, especialmente el hockey, y tenía energía que contagiaba a todo el mundo. Como cualquier adolescente, también era insegura. A veces quería que la vieran, que la notaran. Y ese fue el vacío emocional, tan normal en la adolescencia, donde entró él, James Patterson Smith. James no era un extraño cualquiera. Él era un hombre de 48 años. Cuando él conoció a Kelly apenas tenía 14 años. Él usó un nombre falso. Se presentó ante Kelly con el nombre de Dave Smith. Él le dijo que tenía 30 y tantos. Mentira tras mentira. Pero como sabemos, la realidad era que él tenía 48 años. James tenía un historial documentado de relaciones con mujeres jóvenes, a quienes manipulaba y golpeaba. Una exnovia testificó que la agarró del cabello y la arrastró por toda la casa. Otra de las novias de este terrible monstruo llegó a declarar que él la golpeaba y que le hacía creer que él le pegaba porque la amaba. Estas dos muchachas nunca denunciaron formalmente porque le tenían mucho miedo. Así es que cuando lograron escaparse de esa relación enfermiza, simplemente siguieron con sus vidas y no quisieron volverlo a ver nunca jamás, como que cargaron esos secretos. James no tenía trabajo, no tenía casi amigos, no tenía familia cercana. Él vivía de los beneficios del Estado. Su mundo era el control, la dominación y la sumisión. Él era callado, meticuloso, sin emociones visibles. Su mirada, según la madre de Kelly, llegó a contar en algunas entrevistas, es que su mirada era helada, vacía, como si él no tuviera un alma. Cuando Kelly lo conoció, él se mostró como todos esos hombres que son abusivos. Se mostró como un hombre comprensivo, maduro, interesante. Él escribía cartas, la escuchaba, la hacía sentir como una mujer especial, como la mejor mujer de todo el mundo. Él se hizo
o se puso la máscara de un príncipe, un hombre encantador. Pero poco a poco empezó a cambiar su percepción del mundo. Él empezó a mentir y las mentiras empezaron como: tus amigas son celosas, tu mamá no te quiere ver feliz, nadie te ama como yo. Ella, al ser tan joven, tan pequeña, le creyó, lo amaba, lo adoraba, era su príncipe de verdad en sus ojos, él era el príncipe de sus sueños. Él la empezó a aislar, primero emocionalmente y luego físicamente. Cuando Kelly cumplió sus 16 años, tomó la decisión de mudarse con él. Sus padres, desesperados, intentaron evitarlo, le rogaron, le advirtieron, pero Kelly ya estaba completamente manipulada. Ella creía que el amor lo justificaba todo. Ella creía que iba a ser muy feliz con él. Ella quería estar con él. Así es que no escuchó ni a su madre ni a su padre. Cuando ella llegó y empezó a vivir en la casa de James, él ya no la dejó tener celular, ya no la dejaba salir, dejó de estudiar y poco a poco le fue quitando a sus amigas, alejarla de sus padres, hasta que llegó al punto que ya no podía hablar con nadie. Ahora sí estaba atrapada, estaba bajo el yugo de este hombre, estaba completamente a lo que él dijera. Como sabemos, en estas relaciones manipuladoras, el horror no pasa de un día a otro, empieza poco a poco, es gradual, y James era muy metódico y era muy cruel. Durante 4 semanas, Kelly fue golpeada hasta perder la conciencia. Él le quitó la comida, ya no le daba casi de comer. Le quitó hasta el agua. Kelly tenía que tomar agua del inodoro si tenía sed. Él la empezó a vendar, la amarró, la inmovilizaba. Él era tan sádico y tan monstruosamente horrible que la llegó a quemar con agua hirviendo y hasta con una plancha. Le llegaba a hacer cortaduras con cuchillos, con tenedores, con tijeras, la mordía, la mutilaba, la torturaba con objetos de jardín como tijeras de podar, una pala, la golpeaba en la cabeza y al final la desfiguró completamente. Cuando le hicieron su autopsia de Kelly, los forenses encontraron escaldaduras en los glúteos y en la pierna izquierda, fractura en los brazos, heridas intensas en la boca, aplastamiento de las manos, mutilación en sus genitales, su rostro, sus labios, sus cejas, su nariz, descalabramiento parcial. Y este monstruo le arrancó los 2 ojos, pero no solo se los arrancó, le hizo heridas después en las cuencas vacías de sus ojitos. Y aún con todo esto, Kelly seguía viva. Ella siguió viva por semanas. Es probable que James la mantuviera viva solo para seguir destruyéndola, ya que era un hombre sádico, asqueroso, monstruoso. El 16 de abril de 1996, James se presentó en un hospital con el cuerpo sin vida de Kelly. Él dijo que se había resbalado en la bañera, pero los médicos sabían que eso era una vil mentira. El cuerpo de Kelly mostró más de 150 heridas, de diferentes fechas, tamaños y profundidad. Uno de los doctores llegó a declarar que al verla, a ver tanto daño, tantas heridas, tanto daño en ese cuerpecito, él no pudo evitar y se salió de la sala a llorar.
Otro doctor llegó a declarar que era la peor escena que él había presenciado en toda su carrera. Era algo nunca visto, era algo terrible, o sea, ¿qué tipo de persona puede hacer tanto daño a una niña? Llegamos al juicio. Cuando llegó el juicio fue muy mediático por o sea, tanta brutalidad, tanto dolor, tanta cosa que este hombre le hizo. Las fotos de los forenses fueron tan perturbadoras que el jurado necesitó apoyo psicológico tras el veredicto. James, como siempre, o sea, como siempre este tipo de personas, siempre dicen que ellos no lo hicieron, siempre se quieren hacer los inocentes, siempre quieren pretender o hacer como que, ay, no, yo no fui. Así es que en el juicio él llegó a decir que Kelly se dañaba sola, que él solo la estaba cuidando. Y en una de sus peores declaraciones él llegó a decir, no fue para tanto. Pero los forenses fueron contundentes y les explicaron a todo el jurado y a todas las personas que estaban ahí que esas heridas no pueden ser autoinfligidas, especialmente la de los ojos. ¿Cómo puede ser que una persona se quite los ojos y todavía se haga lastimaduras en las cuencas? O sea, el daño que Kelly tuvo, las secuelas, las quemaduras, no se puede provocar tanto dolor una persona a sí misma. Así es que el jurado tardó menos de 1 hora para declararlo culpable del asesinato. Y este hombre fue condenado a cadena perpetua. Aún hasta el día de hoy no muestra remordimiento. Kelly solo tenía 17 años. Kelly soñaba con ser niñera o una maestra, ya que llamaba a los niños. Le encantaba estar rodeada de ellos, le encantaba enseñarles, jugar con ellos. Ella amaba la música, amaba bailar, amaba pasar tiempo con su familia. Le gustaba ver películas con su mamá, se reía mucho con su mami, era tan generosa, tan brillante, tan buena. Su madre, Margaret, ha dedicado su vida a hablar del caso, para advertir y prevenir a las jóvenes que se enamoren de personas mayores, a hablarles, a decirles que vean las banderas rojas, a, pues sí, a tratar de que no se vuelva a repetir la historia de su nena, de Kelly. Ella espera y ha dicho varias veces que si la historia de Kelly puede salvar solo a una muchacha, solo a una, entonces Kelly no murió en vano. Esta fue la historia real de Kelly Ann Bates, un nombre que nunca debió de haber sido asociado con el horror, y sin embargo lo fue. Pero también es un recordatorio del que el mal existe, de que tenemos que fijarnos bien, de que tenemos que ver a las personas, tenemos que ver cómo nos tratan, cómo nos hablan, tenemos que, por más que estemos enamoradas, por más que los veamos como príncipes inteligentes, amables, cariñosos, también tenemos que fijarnos muy bien en las banderas rojas, si nos alejan de nuestras amigas, si nos empiezan a mentir o si nos empiezan a manipular en la manera en que nos vestimos o la manera en que nos peinamos o nos maquillamos. Si son muy celosos, ahí hay una bandera roja, porque los celos no se corrigen. Si son celosos, siempre va a haber esa duda en él de que dónde estás, con quién saliste. Así es que, muchachas, mujeres, hombres también, porque mujeres hay muchas mujeres celosas. Si ustedes llegan a ver alguna de estas banderas rojas, si ustedes ven que sus parejas las están alejando y manipulando, sálganse,
no sigan, no se vayan a vivir con estas personas. Para eso existe el noviazgo, para conocernos, para ver cómo actuamos cuando estamos enojados, cómo resolvemos problemas. Cuídense mucho, ámense mucho, de verdad, es difícil, es muy difícil cuando uno se enamora de una persona y lo entiendo y lo créanme, lo entiendo más de lo que ustedes pueden creer, pero abran los ojos, valórense, quiéranse, ámanse, sálganse de una relación así para no terminar así como el caso de Kelly. Y bueno, pues esta fue su historia y nos escuchamos en el próximo episodio de Voces del Horror, Horror Real. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y nos vemos la próxima vez con una nueva historia. Bye.